Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Y si no es así, no se preocupen. Prometo que este vídeo les sacará una sonrisa y quizás, solo quizás, les hará creer un poquito más en la magia del amor. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha estado en boca de todos y que ha generado una ola de especulaciones, rumores y sobre todo, muchísima ilusión. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos? Porque yo sí. Prepárense porque vamos a desglosar todo lo que sabemos, todas las pistas que hemos encontrado y todas las señales que nos hacen pensar que, bueno, ya lo verán. No quiero adelantarme demasiado, pero digamos que hay motivos para estar muy emocionados. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y esperanzas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. Sí, a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo las últimas noticias, los mejores análisis y las exclusivas más jugosas del mundo del entretenimiento turco. Y si ya son parte de esta gran familia, pues, gracias. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem juntos otra vez. ¿Es solo un espejismo o hay fuego real detrás de todo este humo? Para entender la magnitud de la situación, primero tenemos que recordar un poquito su historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento turco y que alcanzaron la fama internacional gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam. La serie fue un fenómeno global, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. Y no era para menos. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, era adictiva, romántica y llena de momentos inolvidables. Pero la magia no se quedó solo en la pantalla. Muy pronto los rumores de un romance entre los protagonistas comenzaron a circular. Los fans, ávidos de confirmar sus sospechas, analizaban cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre Hande y Kerem. Los foros se llenaron de capturas de pantalla ampliadas, de análisis de lenguaje corporal, de teorías conspirativas sobre sus interacciones fuera del set. ¿Eran solo buenos amigos, o había algo más? La duda consumía a la fanaticada. Y finalmente la confirmación llegó, Hande y Kerem eran pareja, y su amor era tan real y palpable como el de sus personajes en la serie. Fue una explosión de alegría, una validación de las esperanzas de millones de personas que creían en ese amor. Los fans se sintieron parte de algo especial, como si ellos mismos hubieran contribuido a ese romance. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran seguidas de cerca por la prensa y sus publicaciones en redes sociales generaban una avalancha de comentarios y likes. Cada foto, cada historia, cada breve vídeo se convertía en noticia. Las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores. Su influencia era inmensa. Parecían la pareja perfecta, viviendo un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, cenas elegantes, gestos cariñosos, todo parecía indicar que su amor era inquebrantable. Se convirtieron en un ideal, en un modelo a seguir para muchos. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a sonar con fuerza. La prensa del corazón, siempre al acecho, empezó a notar pequeñas señales, menos apariciones juntos, comentarios ambiguos, incluso la ausencia de likes en publicaciones del otro. Los fans más leales se negaban a creerlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia causó un gran impacto entre sus fans, que se sintieron devastados por la ruptura. Fue como si un pedazo de su propio corazón se hubiera roto. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Crearon hashtags, organizaron campañas en redes sociales e incluso escribieron cartas expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. La negación era fuerte y la esperanza aún mayor. Y aunque el tiempo pasó y ambos siguieron adelante con sus vidas, concentrándose en sus carreras y proyectos personales, la llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans continuaron recordando los buenos momentos, compartiendo fotos y vídeos de su relación, y soñando con un posible reencuentro.
Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, de señales, llamémoslas casualidades, que han hecho que los fans vuelvan a ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación entre Ande y Kerem. Es como si el universo estuviera enviando señales, como si el destino estuviera conspirando para unirlos de nuevo. La emoción es palpable y la expectación, máxima. ¿De qué pistas estamos hablando? Pues bien, la primera y quizás la más evidente son las coincidencias en sus ubicaciones. Tanto Ande como Kerem han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos restaurantes, incluso en los mismos eventos, en un corto periodo de tiempo. Y no me digan que son solo coincidencias, porque la probabilidad de que esto suceda es realmente baja. En un mundo tan grande y con agendas tan apretadas, ¿cómo es posible que se encuentren con tanta frecuencia en los mismos sitios? La respuesta parece obvia, algo está pasando. Por ejemplo, hace unas semanas, ambos fueron fotografiados en un restaurante de Estambul, casi al mismo tiempo. Aunque no hay fotos de ellos juntos, el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, el mismo día, a la misma hora, es bastante sospechoso, ¿no creen? El restaurante, además, era uno de sus favoritos durante su relación. ¿Simple nostalgia o una cita discreta? Los fans se inclinan por la segunda opción. Pero eso no es todo. También hay indicios en sus redes sociales. Han empezado a seguir a las mismas cuentas, a dar likes a las mismas publicaciones, pequeños detalles que sumados construyen una imagen mucho más grande. Han comenzado a interactuar con contenido relacionado con la naturaleza, la meditación y el crecimiento personal. Podría ser que ambos estén buscando un nuevo enfoque en sus vidas, y que este camino los esté llevando de nuevo el uno al otro. Además, ambos han compartido fotos de paisajes similares, lo que ha generado especulaciones sobre posibles viajes juntos. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto, sus amigos en común. Muchos de sus amigos cercanos han compartido fotos y vídeos en los que aparecen tanto Ande como Kerem, aunque no en la misma toma. Sin embargo, el hecho de que estén compartiendo los mismos círculos sociales, después de tanto tiempo, es algo que no podemos ignorar. ¿Será que sus amigos están actuando como mediadores, facilitando un reencuentro? La idea no suena descabellada. Y luego está el tema de sus declaraciones. Ni Ande ni Kerem han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. De hecho, en algunas entrevistas, ambos han dejado la puerta abierta a la posibilidad de un futuro juntos. Han hablado del cariño que se tienen, del respeto mutuo y de la importancia que tuvieron en sus vidas. Han reconocido que su relación fue un capítulo importante en sus vidas, y que guardan recuerdos muy bonitos. Podría ser que estén replanteándose las cosas, que estén valorando lo que tuvieron y que estén dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, rumores y pistas. No hay nada confirmado al 100%. No tenemos una declaración oficial, ni una foto que los muestre juntos. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río está sonando con mucha fuerza. El murmullo es constante y la corriente es cada vez más fuerte. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son personas muy reservadas con su vida personal. No suelen compartir detalles íntimos con la prensa y prefieren mantener su privacidad a toda costa. Han aprendido a protegerse del escrutinio público y a mantener su vida privada alejada de los reflectores. Por lo tanto, es poco probable que confirmen o nieguen los rumores de reconciliación en el corto plazo. Seguramente querrán tomarse su tiempo para evaluar la situación, para hablar entre ellos y para tomar una decisión que sea la mejor para ambos. Sin embargo, creo que es justo decir que hay motivos para ser optimistas. Las señales están ahí, son evidentes y apuntan en una sola dirección. Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. El destino parece estar jugando sus cartas, y la magia del amor podría estar a punto de resurgir. ¿Qué significa esto para nosotros, los fans? Pues significa que debemos mantener la calma, ser pacientes y no presionarlos. Debemos respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones, sin ejercer presión sobre ellos. No podemos exigirles que se reconcilien, ni podemos invadir su intimidad. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. Si realmente están juntos de nuevo, es porque así lo han decidido. Y si no es así, también debemos respetarlo.
Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Su felicidad es lo que realmente importa. Pero, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Su química es innegable, su amor era palpable y su historia de amor nos inspiró a muchos. Verlos juntos en la pantalla, y luego en la vida real, fue un sueño hecho realidad para muchos. Personalmente creo que merecen una segunda oportunidad. Merecen la oportunidad de ver si pueden superar sus diferencias, de construir un futuro juntos y de escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. El amor no siempre es fácil, pero cuando es verdadero, vale la pena luchar por él. Así que mientras esperamos noticias oficiales, sigamos analizando las pistas, sigamos soñando con su reconciliación y sigamos apoyando a Ande y a Kerem, independientemente de lo que decidan. Mantengamos la esperanza viva, y sigamos creyendo en la magia del amor. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de amor entre Ande y Kerem, de su ruptura, de las pistas que sugieren una posible reconciliación y de la importancia de respetar su privacidad. Hemos concluido que aunque no hay nada confirmado, hay motivos para ser optimistas y para creer en la magia del amor. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor.